de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Bien, un saludo especial para ti, que estás en sintonía. Qué bueno poder verte nuevamente. Hoy vamos a compartir otro tema de la palabra de Dios. Siempre que se abre la palabra de Dios, Dios tiene algo para decirnos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Querido Dios, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de aprender acerca de ti y acercarnos a ti. Cada día, Señor, es un desafío, pero cada día también nos trae la oportunidad para andar contigo. Que esa sea nuestra experiencia hoy. Háblanos a través de tu palabra, danos tu paz y bendice a cada persona que se ha conectado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace poco tuvimos la oportunidad de compartir el obrador de milagros, la primera señal, el obrador de milagros, la segunda señal, el obrador de milagros es hoy la tercera señal, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que parece simple, que parece a veces ilógica, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo estoy convencido que esa es la pregunta del momento. Esa es la pregunta del 2021. Y esa es la que Jesús nos hace. Fue la que Jesús le hizo al paralítico de Betesda. Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy, personas del 2021. Con el desarrollo de la tecnología, con los planes que tú y yo tenemos en mente para la vida, por los desafíos que tenemos por delante, Jesús se acerca hoy a tu vida, a la mía, y nos pregunta, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 5, 1 al 9. Juan 5, 1 al 9 dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque se creía, había una información que se corrió a través del tiempo, que el agua se movía y que el primero que se echase al agua sería sano. Así que Jesús entró a aquel lugar y miró a todos los enfermos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La mitad de la vida. Imagínese usted 38 años enfermo. Pero no hay que estar 38 años enfermos para saber que la enfermedad es trágica. Con un día de enfermedad uno es suficiente. Imagínese 38 años. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas enfermo. No estoy hablando simplemente de una enfermedad física. Porque tú y yo a veces pensamos que las enfermedades son simplemente físicas. Hay gente que está enferma del carácter. Hay gente que está enferma del dinero. Hay gente que está enferma del rencor. Hay gente que está enferma físicamente también. Hay gente que está enferma mentalmente. Hay gente que está enferma emocionalmente. Así que ¿cuánto tiempo llevas enfermo? No lo sé. Pero la pregunta de hoy puede ser clave. ¿Quieres ser sano? Seguimos leyendo. Entonces Jesús vio que este hombre tenía 38 años enfermo, allí estaba acostado. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ese tiempo, se le acercó a este hombre y se le colocó de pie y lo miró hacia abajo. Y los dos rostros se encontraron, uno horizontal y el otro vertical. Y Jesús simplemente le preguntó,
a este hombre desconocido, pero que Jesús lo conocía. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo lo siguiente, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando el agua se agita, antes que yo me vaya, me echen, ya otra persona se echó primero. Jesús lo continuó mirando de manera sencilla. Obvió esas palabras. No emitió ningún comentario a su respuesta. Lo miró fijamente y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Increíble. Y el hombre dice allí la palabra de Dios. Al instante. ¿Qué es al instante? En menos de un pestañear. Al instante es ahora. Now. It's happening. Está ocurriendo. Aquel hombre se puso de pie. Tomó su camilla y anduvo. Comenzó a saltar de la alegría. Aquello era un espectáculo. La gente no podía creerlo y la gente preguntaba, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este hombre no se echó al agua, ¿por qué está caminando? Jesús se había ido. Dejó el hombre restaurado plenamente físicamente. Así que era sábado aquel día. El mejor día, sábado. El mejor día para hacer un milagro es sábado. Pero realmente cualquier día es muy bueno para hacer un milagro. Pero el sábado es un día especial porque Dios lo estableció desde el principio para que fuera una bendición para la raza humana. El sábado puede ser una bendición para ti, amigo y amiga. Y también para los creyentes debe ser una bendición, la mayor de las bendiciones. ¿Cómo tú estás pasando el sábado? ¿Estás disfrutando el sábado o se ha convertido en una carga? No porque es sábado, es porque a veces lo hemos convertido en una carga. Nos abrumamos con muchas cosas que hay que hacer. Pero es importante también tomar un tiempo en sábado para compartir con Dios en la naturaleza, para visitar a alguien que está enfermo, para hablar con una persona que necesitas que tú escuches, para darle esperanza a alguien. Ese es un excelente día para eso. Bien. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta. Escuche lo siguiente. Un grupo de médicos, hace años atrás, son médicos investigadores, practicantes, se reunieron en una conferencia en la Universidad de Rockefeller University en New York. Y la reunión fue a puerta cerrada porque esas mentes brillantes querían saber cómo poder lidiar con la crisis de salud que hay en este país. Y de paso, hay una crisis de salud no solamente en Estados Unidos, en todos los países hay crisis de salud. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y la pregunta que Jesús nos hace es, ¿quieres ser sano? Y así que este grupo de doctores, después que tuvieron la reunión, llegaron a una conclusión. Llegaron realmente a tres conclusiones. Tres conclusiones. ¿Cuáles fueron esas tres conclusiones? Aquí van. La primera es que entendieron que ellos no podían resolver el problema de salud de las personas. Eso es impactante. Los doctores entendieron que ellos no podían resolver los problemas de salud de la gente. ¿Cuál fue la segunda? La segunda fue algo reconfortante, de buenas noticias. Porque ellos llegaron a la conclusión que la mayoría de los problemas de salud que teníamos, o que tenemos, son causados por factores que no son causados por factores fuera de nuestro control. Y por eso son buenas noticias.
nos están diciendo que la mayor parte de las enfermedades son factores que tú y yo podemos controlar, que no está fuera de nuestro control eso. Así que con un esfuerzo mínimo podemos arreglar eso. Esas son las buenas noticias. Y lo tercero fue la otra parte que es desconcertante. Porque por la misma razón que podemos arreglar los problemas de salud que tenemos, la mayoría de ellos, por la misma razón es desconcertante. Porque son nuestras propias decisiones, nuestros propios hábitos que nos han llevado a eso. Wow. Es increíble saber que hay personas que están dispuestas, quieren ser sanos, pero no están dispuestos a cambiar. Y ese es el problema. Todo el mundo quiere ser sano, pero son pocos los que están dispuestos a cambiar, porque cambiar a veces lleva dolor, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Y la gente prefiere poner una curita. La gente se conforma con algo superficial. La gente se conforma con algo pasajero, artificial de momento, y no con algo que puede ser permanente. Increíble. De cada 10 personas, 9 no están dispuestas a cambiar. Usted escuchó bien. Sí. Hay personas que han sido operadas del corazón, que 2 años después no han cambiado su hábito de comer. Increíble. Increíble, pero cierto. Hay personas que le dicen al médico, no, deme una pastillita, pero no me cambie esto, no me quite lo otro. ¿Ok? Tú y yo tenemos que decidir contestar la pregunta que Jesús nos hace hoy, en el 2021. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es importante contestar esa pregunta. Es importante contestar esa pregunta. Con algunos cambios menores podemos resolver la mayoría de nuestros problemas de salud. No importa cuál sea tu meta este año o cuál sea tu problema de salud. Si tú quieres ser sano, cuentas con el mejor de los médicos que es Cristo. Tú tienes que decidir entre una corta vida o una larga vida y entre también una vida de calidad o una vida mediocre. Pero eso lo decidimos tú y yo. Tú y yo. Así que nosotros vivimos en un mundo lleno de supersticiones. Y eso no es nuevo. El paralítico había escuchado una noticia que era una superstición. No había ningún poder en el agua. Y había un montón de personas que estaban allí esperando ser sanos por una información falsa. Eso era lo trágico. Las supersticiones traen noticias falsas. Y en cada país hay supersticiones. Y la gente a veces cree eso porque eso fue lo que enseñaron. Eso fue lo que escucharon toda su vida. Y enfocan su esperanza en algo cuando eso no está la solución allí. Cuando es una información falsa. Así que la esperanza de todos aquellos enfermos estaba basada en una información falsa. Eso era lo trágico. Pero la buena noticia es que tú y yo podemos tener esperanza porque Jesús se acerca a nosotros. El Evangelio significa Dios acercándose al hombre y dándole la oportunidad al hombre a decidir por sí mismo. ¿Quieres ser sano? Porque el cielo quiere, Jesús quiere. Por eso se acerca. Y Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Para Dios, recuerda, no hay nada imposible. Y también para Dios todo es posible. Es lo mismo de ambas maneras. Así que, escucha lo siguiente. Nosotros hacemos muchas asunciones de lo que es posible y de lo que es imposible. Cuando a veces tú y yo comentamos con nuestros amigos
a veces yo me he podido ver escuchándome decir, no, eso es imposible. Porque nosotros los seres humanos hacemos asunciones de lo que es posible o de lo que es imposible. Pero escucha lo siguiente, el doctor George Dantzig se matriculó en una universidad para ser estudiante de estadística en la Universidad de California. Así que ese estudiante, para aquella época, estaba tomando clases de estadística bajo el profesor, el doctor Neyman. Neyman se llamaba el doctor. Y al principio de la clase, el profesor lo retó. Él se matriculó en esa clase de estadística, pero él llegaba tarde. Así que el profesor, a principios de esa clase, colocó 2 problemas en la pizarra, que eran 2 problemas de estadísticas que no habían sido resueltos todavía. Nadie los había podido resolver. Y el profesor había hecho esa aclaración cuando los colocó en la pizarra. Pero el estudiante George llegó tarde, así que él perdió esa aclaración del profesor. Y cuando él llegó tarde, él pensó que esos 2 problemas que estaban en la pizarra era la asignación para él. Así que él sacó su libreta y copió los 2 problemas de estadística. Se acabó la clase y George, el estudiante George, se fue para la casa y comenzó la tarea de tratar de resolverlos 6 semanas después. Él resolvió el problema y se lo entregó al profesor, pero tardó en resolverlo. Entregó la tarea tarde, según él. Simplemente el profesor lo había puesto como un desafío al estudiante, pero no era una asignación. Pero como él llegó tarde, él pensó que era su asignación. Y él comenzó a trabajar hasta que lo resolvió y entregó supuestamente la tarea tarde. 6 semanas después, el profesor fue a su casa y tocó su puerta. Y le dijo, ¿cómo tú resolviste esto? Y le dijo, bueno, profesor, discúlpeme que entregué la tarea tarde. Le dijo, tú no entregaste ninguna tarea tarde. Yo puse esos 2 problemas allí porque nadie los había resuelto. No era una tarea, era un desafío. Y él llegó a finalmente, fue un prestigioso estudiante, logró ser un doctor, trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también trabajó para la Universidad de Stanford University. Y una vez él dijo lo siguiente en una entrevista con unos periodistas. Y dijo, si alguien me hubiera dicho al principio que estos problemas no se habían resuelto, yo ni siquiera hubiese hecho el intento de resolverlos. Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos asumimos, esto sí se puede resolver, esto no. Y ese hombre estaba 38 años paralítico. Y los médicos le habían dicho, tú nunca vas a volver a poder caminar. Olvídate de eso. Pero para Dios no hay ningún caso perdido. ¿Escuchaste bien? Sí. Yo no sé qué cosa se ha paralizado en tu vida. Los matrimonios del 2020 a nivel mundial. Hay mucha gente sobreviviendo. Pero el matrimonio está en un estado de paralización. Se toleran. Pero la felicidad se fue hace tiempo. Están esperando solamente la muerte. También hay circunstancias que han llegado a tu vida que tú dices, wow, ¿cómo yo voy a hacer frente a esto? Esto es imposible, no hay solución. Pero nosotros, la única asunción que tenemos que hacer es la que dice la Biblia. Dios todo lo puede, sin Él nada. Esa asunción, a veces nosotros no la hacemos. Nosotros hacemos lo humana. Esto es imposible, esto no se puede. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Una vez dado el diagnóstico, a veces hay que buscar una segunda opinión del gran médico. Porque después de agotados los referidos, después de agotados los diagnósticos, después que tú entiendes la realidad,
Porque la fe no echa a la basura la realidad del diagnóstico. La fe enfrenta el diagnóstico. El diagnóstico es correcto. No evade. Acepta la realidad. Pero también consulta con el gran médico. Eso es lo que hace la fe. Y cuando eso ocurre, el gran médico da una prescripción sencilla, la que le dijo el paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, confía en mí, sígueme. ¿Quieres ser sano? Sígueme. Pero tú no puedes pretender de que los problemas de salud, ahora estoy hablando de problemas de salud físicos, muchos de ellos van a desaparecer sin tú hacer algún cambio, sin tú hacer algún esfuerzo por cambiar tu dieta, por hacer ejercicio. No van a desaparecer. Tú y yo tenemos que desear ese cambio al punto de estar dispuesto a pagar el precio por recuperar la salud. Si tú haces tu parte, recuerda, tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Pero tú y yo tenemos que decidir. Ahora, si estás pasando por una enfermedad emocional, el único que puede restaurarte es Dios. El único que puede traer paz a tu corazón es Dios. Pero tienes que comenzar sincerándote con Él. No hay de otra. La verdad hay que decirla ante Él. Él ya sabe tu realidad. Pero si tú la comunicas, si tú la enfrentas, si tú abres tu corazón sinceramente a Dios, comenzará tu sanidad hoy. Si necesitas sanidad emocional, Él te la da. Él te la da. Alguien escribió algún día lo siguiente acerca de Dios: yo soy el Dios que sana. Yo sano el cuerpo quebrantado, sano mentes quebrantadas, corazones quebrantados, vidas quebrantadas, relaciones quebrantadas. Mi mera presencia tiene un poder sanador increíble. Es imposible vivir cerca de mí sin experimentar algún grado de sanidad. Y el Maestro se acerca hoy a nuestra vida y nos dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Asume que para Dios todo es posible. Esa es la única asunción que tú no debes echar a la basura. Pero las otras hay que echarlas a la basura. Porque los seres humanos nos pasamos diciéndole a Dios lo que es posible para Él y lo que no es posible para Él. Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Jesús vino para darle salvación a la raza humana. Y la fe, aunque no ignora el diagnóstico, sigue creyendo en Él. Se levanta, camina con Él. Y deja que Jesús te sane. Y en las cosas que tú tienes que hacer tu parte, hazla. Esta es tu oportunidad. Este año es el año de tu sanidad. Porque el Salvador ya ha salido a tu encuentro. Y te hace la pregunta con cariño: ¿quieres ser sano? Por primera vez rinde aquello de lo cual tú no has rendido todavía. Ríndete a mí y yo me haré cargo de tu vida. Pero sígueme, levántate, toma tu lecho y sígueme. Esa es la prescripción de Jesús para ti hoy. Qué gran Dios tenemos, que se acerca a la raza humana con la solución en sus manos. Y lo que tú necesitas, Jesús lo tiene. Y puede ser tuyo si tú quieres. Oramos. Querido Padre, gracias. Porque para ti no hay nada imposible. Y a veces la solución está a nuestro alcance. Con hacer algunos cambios que están a nuestro alcance. Pero ayuda a desear lo que tú deseas para nosotros. Sanidad. Cuando la deseemos, como necesitamos el aire en nuestros pulmones, cuando te sigamos a ti,
como el respirar, entonces la sanidad será completa. Si hay alguien que está escuchando y está roto emocionalmente, está quebrantado su vida, su vida financiera un caos, es el momento de sincerarse contigo, de enfrentar la verdad. Pero tú tienes sanidad, tú vendas nuestras heridas, tú sanas los corazones, tú restauras el ser humano, le devuelves la felicidad y podemos caminar como el paralítico en una nueva vida, siguiéndote a ti hasta el final. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para ti. Dios te bendiga.